Todos deseamos tener un equilibrio personal, pero para tener ese equilibrio y para entender qué es el equilibrio interno, debemos imaginar la vida del ser humano como un cochero que dirige un carruaje con 3 caballos. Esos 3 caballos, el primero es nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. El segundo caballo es el amor propio y la relación que yo tengo conmigo mismo. Y el tercer caballo es el amor por el prójimo y la relación que yo tengo con los demás. Entonces, estos 3 caballos, al ser siendo llevados por el cochero se da cuenta que a veces cada caballo quiere tomar por un lugar diferente, lo que hace casi imposible el equilibrio en la ruta para poder llegar a donde tiene que llegar. Entonces, cuando hablamos de esto, recordamos que cuando somos pequeños, la vida nos presenta responsabilidades también pequeñas y podríamos decir que apenas tendríamos que dirigir el coche con un caballo. Las tareas, los quehaceres, las cosas de niños. Pero cuando vamos creciendo y somos adultos, entonces esos caballos aumentan, son más, lo que hace aún más difícil y lo que dificulta mucho más ese equilibrio. Debemos entonces aprender a ser buenos cocheros, a llevar bien las riendas de estos 3 caballos. No solamente eso, sino también nutrirlos y aprender a cabalgarlos. Cuando esto entonces no sucede, llega el caos y llega el descontrol. Desde luego aparece inicialmente algo que llamamos las preocupaciones. La palabra preocupación significa ocuparse antes de. Preocuparse es estar ocupado antes de. Y la preocupación en sí conlleva a el afán. La palabra afán en su etimología griega viene del verbo o viene de la expresión merimao. Merimao significa mente dividida o mente distraída. Entonces, la meta de las preocupaciones es distraer nuestra mente, tener el pensamiento distraído, distraernos con lo menos importante y nos desenfoca de lo más importante de la vida. Cuando la mente se ocupa, entonces, en lo que no vale la pena, pues perdemos el tiempo por estar preocupados. Un preocupado no ha podido controlar sus pensamientos, no ha podido controlar lo que piensa en su interior. Entonces vemos que pasamos todo el día pensando en el dinero, en lo que nos preocupa, en la enfermedad, en el recibo que tengo que pagar, en cómo voy a solucionar todo aquello que estoy viviendo, y allí nos damos cuenta que la mente se divide entre diferentes pensamientos, llevándonos a el caos y a perder pues el equilibrio. Aparece entonces con esa preocupación la famosa ansiedad, la ansiedad que no es otra cosa que el tormento del alma, esa que nos va a estar atormentando todo el tiempo, nos va a hacer pensar en el futuro afanosa y negativamente y nos va a robar la paz. Vamos a ver entonces 3 argumentos en contra de las preocupaciones, y para eso quiero traer una ilustración de la Biblia en la cual nos cuenta la historia de cuando el Señor Jesucristo se encontraba frente a una gran multitud y Él observó que esta multitud a la cual Él iba a dirigirse estaba preocupada, estaba inquieta, no podían concentrarse, no podían estar tranquilos, y de allí les da entonces un discurso para enseñarles a combatir la preocupación, y comienza diciéndoles a ellos: miren que no se afanen por qué van a comer, por qué van a vestir, por qué van a beber. La vida vale más que la comida y que el vestido. Entonces, el primer argumento contra la preocupación es que la preocupación nos estorba para que nosotros dejemos de disfrutar o para que no disfrutemos la vida. Recordemos que la vida vale más que cualquier cosa. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, aquel que nos dio la vida nos da también la dotación necesaria para vivirla.
para los diferentes tramos, procesos que tenemos que ir viviendo en ese transcurso de nuestra vida. Debemos entonces en ese sentido entender que el solo hecho de estar vivo, de existir, de respirar, de movernos, es suficiente para que podamos valorar y no preocuparnos. El segundo argumento en contra de la preocupación es que las preocupaciones nos hacen olvidar del valor que tenemos para Dios y para las demás personas que nos aman, que nos rodean, para las cuales somos muy importantes. Allí entonces Jesús le dice a continuación a estas personas: miren por favor los pájaros del cielo, las aves del cielo, y miren también las flores del campo. Colocando estos dos ejemplos les manda a mirar, a observar, a meditar aquella tranquilidad, aquella alegría, aquella paz con la que las aves del cielo, por ejemplo, todos los días van cantando y van recibiendo su sustento sin estar preocupadas. No vemos nunca un ave neurótica, desesperada, sino que ellas disfrutan la vida y están tranquilas. Y están tranquilas porque saben que van a recibir su sustento diario. ¿Qué les parece que aproximadamente hoy existen 18,000 especies de aves? Y existe un ave que come 426 veces en 11 horas. Quiere decir que 11 horas de su día se la pasa picoteando, comiendo 426 veces. Y lo más extraordinario es que 426 veces encuentra y recibe comida. De esa manera entonces nos damos cuenta cómo estos animalitos, como los pájaros, están tranquilos, no tienen miedo, tienen paz. Así como cuando nos podemos imaginar una cascada grande, una catarata de un río, y al ladito de la cascada se encuentra un nido de un pajarito. Allí usted ve ese pajarito y él duerme tranquilo y él duerme en paz, porque sabe que esa cascada no lo puede alcanzar, que aunque la cascada está cerca, o sea, el problema, la crisis, no lo va a alcanzar, no le va a destruir su nido, no le va a destruir su paz. De esa manera nos damos cuenta entonces que el valor de la vida que tenemos para Dios y para los demás es tan grande y tan especial que siempre seremos ayudados, que siempre tendremos una mano amiga que se va a estirar, que siempre tendremos el sustento, la protección, la ayuda. Pero también miramos allí lo que dijo Jesús, que miráramos las flores del campo, que ni siquiera el rey Salomón se vistió con toda su gloria como una flor. Y allí entonces los jacintos, los lirios, allí los gladiolos, los tulipanes, las flores, las rosas, nos muestran algo importante. Y es que primero, como una flor, la vida del hombre es pasajera, se acaba rápido, no vale la pena desperdiciarla preocupándonos. Pero segundo, el propósito de nuestro Creador es que como las flores estemos rozagantes, perfumados, estemos brillantes, estemos vestidos de esa grandeza que nos debe identificar como seres especiales, como seres importantes, como seres únicos, que cuando nos acerquemos a las personas o ellos a nosotros, vean y sientan en nosotros ese olor fragante como el de una flor, porque somos tan importantes para Dios que así nos quiere llevar a vivir. Pero el tercer argumento en contra de la preocupación es que las preocupaciones nos hacen perder el tiempo miserablemente. Podemos dejar toda una noche sin dormir por estar pensando, preocupados, qué voy a hacer por el mañana, por el futuro, por el problema, por el resultado del examen, por el dinero, por lo que estoy viviendo con mi esposo o esposa, por lo que está pasando con mis hijos, la incertidumbre, y finalmente no logro nada. Nos levantamos al otro día con los mismos problemas y tal vez peores van a llegar y no tenemos ni siquiera fuerzas físicas para enfrentarlos. Eso es muy común en nosotros cuando estamos preocupados, perdiendo el tiempo miserablemente. Entonces debemos estar arriba de las preocupaciones, como los pajaritos que vuelan y están arriba, están siempre en alto, para no perder el equilibrio.
Cuando tenemos equilibrio, entonces encontramos algo que es el don más preciado que todos quisiéramos tener, que muchos darían todo lo que tienen por adquirirlo, que muchos lo buscan desesperadamente de diferentes formas, y se llama la paz. Sí, esa paz tan apreciada, tan anhelada, tan deseada, tan necesaria, que vive precisamente ausente o lejos de muchas personas. Pero cuando hablamos de la paz, pensamos que la paz es estar en un ambiente tranquilo, lleno de colores, de sobriedad, donde no hay ninguna dificultad. Y resulta que cuando hablamos de paz, la palabra paz también, en su significado original del griego, viene de la palabra o la expresión eirene. Eirene significa unir algo que está separado. Significa volver a unir algo que estaba desunido. Entonces, ninguno que esté desunido tendrá paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice eirene o qué nos dice la paz en su significado? Que, por ejemplo, cuando dos naciones están unidas, hay paz. Cuando los vecinos de un barrio están unidos, tienen paz. Cuando los de una casa están unidos y no están divididos, tienen paz. Cuando dos personas están unidas, tienen paz. Lo contrario a la unidad, pues, es la desunión, la discordia, la crisis, el conflicto. Y precisamente, estando divididos, la paz nunca la vamos a tener. Entonces, ¿qué es paz? Estar unido y estar reconciliado con. Estar unido y estar reconciliado con. Y allí queremos mostrar una ilustración para terminar, y es el caso de dos hermanos que vivían en el campo. Cada uno tenía una finca y los separaba un riachuelo a los dos, cada uno de su finca. Y resulta que uno de los dos, y tomaba a escondidas en la noche, canalizaba más agua del riachuelo, dejando al otro con poca agua. Cuando el hermano se dio cuenta, entonces se puso bravo y comenzó a odiar a su hermano y a su familia. Ya no quería ni verlo. Y entonces un día llamó a un maestro de construcción y le dijo: por favor, yo quiero que usted me construya un muro enfrente aquí de la casa de mi hermano, a la orilla del río, que sea tan alto y tan ancho que yo no lo pueda ver, que cuando yo salga no tenga que ver a ellos, a la familia, porque no los tolero, no los soporto. Entonces le dijo: yo me voy una semana y cuando termine, por favor, me llama para venir y recibir la obra. Efectivamente se fue una semana, luego el maestro le llama y le dice: ya está listo todo. Él se vino de donde estaba y cuando llegó se dio cuenta de una gran sorpresa que lo asombró. Y es que en lugar de encontrar un muro alto y ancho que lo separara más de su hermano, este maestro de construcción había hecho un puente que unía las dos casas o las dos fincas. Inmediatamente este hombre se acercó a mirar el puente, vino su hermano corriendo, le dio un abrazo, lo besó, le pidió perdón por haberse aprovechado del agua. Le dijo: hermano, qué gran corazón tienes. Mientras yo te hice daño y te estaba robando y estaba haciendo trampa, tú pensaste mejor en hacer un puente para que mantuviéramos unidos. Perdóname, te amo. Y finalmente los dos se abrazaron, se reconciliaron y estuvieron felices y en paz el resto de su vida. Entonces, cuando hablamos de la paz, es estar unidos y reconciliados con. Primero, para tener paz, necesitamos unirnos a Dios, nuestro Creador. Segundo, necesitamos unirnos a nosotros mismos, yo conmigo mismo, o sea, estar en paz conmigo mismo, reconciliado, amarme, aceptarme, perdonarme. Y luego necesito unirme a mi prójimo, a mi familia, a mis hermanos, aquellos con los que discutí, aquellos que me odian, aquellos que no me quieren. El precio entonces de tener la paz no es el dinero, no es hacer un curso de meditación, no son los tips que nos dan las personas a veces diciendo: estos son los tips para que usted esté tranquilo y tenga paz. El precio que debemos pagar para no estar preocupados, para tener equilibrio personal,
para llevar las riendas de esos caballos se llama el deseo de ir y unirnos y reconciliarnos con los demás.